buenas noches a todos, sobrevivientes de la onda gélida, sin luz, lo más grave sin internet, ¿verdad? A ver, esperemos que no nos vaya a pasar algo el día de hoy. Ayer que estaba en la sesión de preguntas y respuestas, se fue el internet así de repente. Yo bien emocionado seguí respondiendo preguntas y todo, hasta que llegaron mi hijo y mi esposa. Oye, ya no hay internet. Ni cuenta me di cuando se fue, yo me emocioné. Ya después me di cuenta que no había internet y ya tuve que avisar, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que, bueno, si nos están acompañando en línea y de repente se corta la transmisión, ya saben qué fue, ¿verdad? Se fue el internet o se fue la luz. Esperemos que, dado que hoy el clima estuvo mejor, ¿verdad? No tengamos esos problemas. Bueno, la semana pasada estudiamos las instrucciones para el lavamanos de bronce. Hoy continuaremos en el capítulo 30 y veremos las instrucciones para el aceite de la unción. ¿Cómo ven si nos ponemos ahora así como estamos antes de empezar a estudiar? Señor, gracias por tus misericordias, gracias porque estamos con bien, Señor. Gracias porque a pesar de las dificultades que algunos de nosotros pudimos enfrentar con la onda gélida, aquí estamos. Gracias por aquellos que han decidido venir físicamente y congregarse. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, que es la verdadera unción que experimentamos desde el nuevo nacimiento, y te rogamos que nos ayudes a entender por medio de tu palabra las cosas que anunciaste, que habrían de venir y que ahora ya tenemos. Gracias de antemano. Amén. Muy bien, vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 22 al 24. Éxodo 30, 22 al 24, inmediatamente después de las instrucciones del lavamanos de bronce, Dios pasa a las instrucciones del aceite, y lo primero que especifica son los ingredientes. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: toma las siguientes especias finas, 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva, según la tasación oficial del santuario. La medida eran los shekels, ¿verdad? Y la NBI nos está haciendo conversiones aproximadas. Cuando nos dice 6 kilos, por ejemplo, 6 kilos de mirra líquida, la Reina Valera 60 traduce literal, es de mirra excelente 500 ciclos. La palabra ciclos ahí no aparece en el original, pero al momento en que se nos habla de la tasación oficial, nos habla de lo que la palabra hebrea shekels, que es la unidad de medida que usaban. Ahora nos dice: toma las siguientes especias finas. La palabra especias en hebreo se traduce como fragante, especia, dulce, perfume. O sea, son cosas principalmente aromáticas, ¿verdad? Cuando nos dice que son finas, el diccionario NAS, exhaustiva, la concordancia exhaustiva, lo traduce como principio, mejor, principal, líder. Entonces, cuando nos dice finas, está hablando que es lo mejor, ¿verdad? Especies de lo mejor. Y si son de lo mejor, pues no necesariamente son comunes y no necesariamente son fáciles de adquirir. Y luego nos dice una serie de proporciones. Primero, 6 kilos de mirra líquida. Mirra líquida. La Reina Valera 60 traduce mirra excelente. ¿Qué tiene que ver lo líquido con lo excelente? La palabra hebrea para aquí, que se nos traduce como líquida o excelente, es deror, que se traduce como fluida, libre o que corre libremente. Entonces, líquida quizás tendría que ver con fluida, ¿verdad? Pero quien sepa qué es la mirra, pues no hablas de mirra líquida. Y cuando hablas de excelente, no tiene definitivamente nada que ver con lo que la palabra hebrea significa. Y esto es raro de la Reina Valera 60. Normalmente la Reina Valera 60 traduce como tal, y aquí está cambiando la palabra. El hecho de que se nos traduzca excelente no tiene nada que ver con la palabra en el original. Pero, según el comentario Hélicos, dice: esta especia se obtiene de 2 formas. Número 1, la que es más pura y mejor, emana naturalmente, y aquí se llama mirra de libertad o mirra que fluye libremente. La otra forma de obtenerla es inferior y se obtiene a partir de incisiones realizadas en la corteza. Entonces, fíjate bien, la Reina Valera 60 nos habla de mirra excelente partiendo de la palabra hebrea que se traduce como la que fluye o que corre libremente.
Y hay dos formas de obtener la mirra en aquel entonces. Ahorita les enseño una foto para que entiendan. Una es tomar la mirra que naturalmente sale de la corteza y la otra es hacer incisión en la corteza para obtenerla. La que es líquida, entre comillas, o la que corre libremente, la que es la mejor, de mejor calidad, es la que ya corre, la que ya está fuera de la corteza. Entonces, cuando la Reina Valera 60 traduce excelente, está haciendo referencia a que no debe ser una que se obtiene perforando la corteza, sino la que se debe recolectar porque ya salió de la corteza. Pero me muestran la primera imagen, por favor, para darnos una idea de lo que está hablando. La imagen, bueno, en todos los ingredientes traté de poner el árbol, o sea, la planta de donde se obtiene, que es lo que está del lado izquierdo, y del lado derecho puedes ver lo que sale de la corteza, ¿verdad? Y es algo muy, muy viscoso. O sea, difícilmente podríamos hablarlo como líquido por lo viscoso que es y tiende a endurecerse. Pero eso que está en la corteza es mirra. Y esa que está en la corteza es la de mejor calidad. Si tú tienes un árbol de ese tipo y no tienes esa mirra así ya exudada, por así decirlo, tenías que hacer un corte y sacarla, y era de menor calidad. Entonces Dios está diciendo que hay que conseguir 6 kilos de esa mirra. El comentario de Licos dice también, la mirra se utilizó mucho en la antigüedad. Los egipcios la emplearon como elemento principal en su mejor método de embalsamamiento y también lo quemaban o lo ofrecían en algunos de sus sacrificios. Entonces era algo común para ellos, ¿verdad? Aunque es una especie fina, no era necesariamente desconocida o escasa. Cuando nos habla de especie fina, nos está hablando específicamente de lo mejor en ese tipo de especia. Así que las dos traducciones son válidas. Decir que es líquida o excelente hace referencia al tipo de mirra que es de mayor calidad. Luego nos dice 3 kilos de canela aromática. El comentario de Licos dice, mientras que la mirra era una de las especies más comunes en el mundo antiguo, la canela era una de las más raras. Según historiadores como Herodoto y Estrabón, creció en la antigüedad en Arabia, pero esto está en duda, y se cree que los árabes lo importaron de la India o Ceilán, y de ahí pasó a los fenicios, que lo trasladaron después a Egipto y a Grecia. Este pasaje menciona por primera vez en toda la escritura la canela aromática. Ahora, ¿me ponen por favor la imagen? Esto es, obviamente estoy mostrando fotos de lo que se cree, ¿verdad? Son de aquella región. Ya me había pasado en otro tema que hablaba del pez perro, ¿verdad? Y yo les dije, no lo encontré. Y alguien luego me mandó, aquí está. Yo dije, bárbaro, ¿dónde lo sacó? Y ya me puse a ver, pues una simple búsqueda en Google. Sí, yo también hice esa búsqueda. Y te va a salir pez perro, pero tienes que investigar de qué región es, porque hay muchos variantes de ese tipo. Entonces, cuando estoy buscando yo las imágenes, me aseguro que sean de esa región o que sean nombradas que sean de las regiones que están aquí nombradas. Por ejemplo, cuando nos dice que era importada de la India. Entonces, en la imagen tenemos esta canela que está del lado izquierdo el árbol y del lado derecho está seccionado, para que veas cómo se toma raspando de la corteza la canela, y abajito, en la parte inferior derecha, está cómo se vería esa canela, y es muy parecido a lo que conocemos, ¿verdad? Ahora, esto era muy raro. ¿Por qué? Porque aunque algunos historiadores muy antiguos dicen que crecía en aquel entonces en aquellas regiones, algunos estiman que tenía que importarse desde la India. Así que sería algo muy costoso, difícil de adquirir. Pero como de la India se pasaba a los fenicios que lo trasladaron a Egipto y los israelitas vienen de Egipto, en Egipto pudieron adquirirla. Ahora sabemos que eran esclavos. ¿Cómo la adquirieron? Recordemos que cuando iban saliendo, los egipcios les dieron todas sus posesiones valiosas a los israelitas. Y Dios, siendo sabio, proveyó por medio de los egipcios lo que podríamos imaginar, con cierto grado de certeza, proveyó por medio de los egipcios lo que necesitarían. Porque están en el desierto, ¿dónde van a conseguir esa canela aromática, verdad? No se puede, tienen que traerla ya. Y como los egipcios les dieron cosas de valor, seguramente de ahí la obtuvieron. Luego nos habla de 3 kilos de caña aromática. Comentario Licos dice, hay varios tipos distintos de caña aromática en Oriente. Una especie, según Plinio, creció en Siria, cerca del monte Líbano. Otros se encontraron en India y Arabia.
es bastante incierto qué especie en particular se pretende, ya sea aquí o en otros pasajes de la Escritura donde se habla de la caña dulce. ¿Me ponen la imagen, por favor? La siguiente. Lo que yo encontré es que en aquella región consideran que es uno de estos dos tipos, uno de los dos, de la derecha o la izquierda. Ambos son llamadas caña dulce o aromática. Y no se sabe cuál de los dos es, pero según los expertos, una de esas dos es. Siguiente, 6 kilos de casia. Comentario de Helicos dice, casia es la corteza interior de un árbol llamado por los botánicos Cinnamomum cassia, que es originario de la India, Java y la península malaya. Tiene casi el mismo sabor que la canela, pero es más picante y de textura más gruesa. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Del lado izquierdo está el árbol. No pude encontrar una foto de lejos para ver de qué tamaño es. Del lado derecho tienes un acercamiento a las hojas para que veas su fruto y abajo cómo es la canela que se genera de ahí. No me quedó claro si son tallos o si son las hojas secas, pero es distinta a la canela que conocemos, pero en teoría es prácticamente la misma, como dice aquí, solo que es más picante, ¿verdad? Y de textura más gruesa. Y por último, los ingredientes nos dice, y 4 litros de aceite de oliva. El comentario Jamieson Fawcett Brown dice, al mezclarse los ingredientes previos con el aceite de oliva, sin duda el aceite del tipo más puro, esta composición probablemente permaneció siempre en estado líquido. Ponen la siguiente imagen, por favor, con el mismo formato. Del lado izquierdo está el árbol, un árbol de olivos. Del lado derecho un acercamiento a cómo se ven los olivos en la rama y abajo, obviamente un producto actual, ¿verdad? No de aquellos tiempos, el frasquito de vidrio. ¿Cómo sería el aceite? Ahora piensa, canela, caña aromática que no sabemos en qué condición estaba, si era seco, si eran espigas, no sabemos. La otra caña que era la casia y luego lo revuelves todo en el aceite. ¿Cómo quedaría? Bueno, estos ingredientes como especias finas están mencionados, no todos, pero están mencionados en Cantares capítulo 4, versículo 13 al 14, Reina Valera 60. Cantares 4, versículo 13 y 14, Reina Valera 60, dice, tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Y sabemos que Cantares habla del amor, el romanticismo, la seducción. Entonces, estos ingredientes eran utilizados comúnmente en cuestiones de recreación, por así decirlo, porque su aroma era muy grato. Como podemos ver en Cantares, el uso de los ingredientes no estaba prohibido, pero vamos a ver que la mezcla exacta de los ingredientes sí estaba prohibida. Pero tú podrías hacer una versión, quizás con los mismos ingredientes, pero en proporciones diferentes, y sacar tu propio aceite, ¿verdad? Para usos personales, lo que tú quieras, pero vamos a ver que no podías usar exactamente la misma receta con la misma proporción. Bueno, luego regresamos, Éxodo 30, versículo 25, en cuanto a la fabricación del aceite. Dice, con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Nos hace una especificación, como las de los fabricantes de perfumes. Entonces, ¿será que agarraron todo, lo molieron y lo mezclaron con el aceite y ya? No, ¿verdad? Así no es un perfume. Dice el comentario de Helicos, había que recurrir a la destreza. Las especias no debían machacarse y mezclarse con el aceite de una manera grosera y poco científica, sino que el mejor arte de la época debía emplearse para realizar la composición. Dice la tradición judía, dice que su esencia se extrajo primero de cada una de las especias y luego el aceite se mezcló con las esencias. Es decir, no que revolvieron todo y lo mezclaron, sino que obtuvieron, digamos, la esencia, lo que le da el aroma mediante procesos de destilación y cosas así, y luego el mezclarlo tienes un líquido, no un líquido lleno con polvo, sino solamente un líquido, como si fuese un perfume. Ahora,
cuando nos habla de los fabricantes de perfumes, nos habla de personas especializadas en fabricar perfumes. Y supuestamente en Egipto eso era algo común en el sentido de los perfumes, no los fabricantes. Y no hay referencias, no encontré más que un pasaje en la Biblia donde se refiere a los perfumistas. Nehemías capítulo 3, versículo 8. Nehemías 3:8. Uziel, hijo de Jaraías, que era uno de los plateros, reconstruyó el siguiente tramo de la muralla, y uno de los perfumistas, llamado Hananías, el siguiente. Entre los dos reconstruyeron la muralla de Jerusalén hasta la muralla ancha. Aquí tenemos la referencia a un perfumista. Así que seguramente los procesos que se usaban en aquel entonces no nada más eran exclusivos de los israelitas, puesto que ellos vienen de Egipto. Seguramente tenía que ver con algo que se hacía en Egipto que los israelitas entendían de qué se trataba. Que no era un proceso simplemente júntalo y mézclalo y listo. Era una ciencia generar ese aceite de la unción. Luego nos dice el objetivo del aceite, Éxodo 30, versículo 26 al 30. Con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, y el lavamanos con su pedestal. De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. Aceite de la unción y sirve para ungir todo lo que está en el tabernáculo y Aarón y a sus hijos que se desempeñarían como sacerdotes, ¿verdad? El comentario Cambridge Bible dice, serán objetos santísimos, es decir, serán confiscados para el santuario. O si en el caso de una persona, esta persona era entregada a Dios para que pueda hacer con él como le plazca. Ungir con aceite es un acto simbólico que denota el nombramiento divino o consagración de una persona para un propósito particular. Es una figura del derramamiento del Espíritu sobre la persona ungida. Ahora, no sé si tú habías escuchado eso, que el aceite de la unción representa o simboliza al Espíritu Santo. Es algo relativamente común. Y yo no entendía por qué, no sé tú. O sea, ¿cómo llegaste a la conclusión de que el aceite simboliza el Espíritu Santo? Se me hacía así como que sacado de la manga. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo dijiste? A mí se me hace que el Espíritu Santo es el aceite. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Hasta que, bueno, después de pensarlo bien, digo, a ver, fíjate bien el propósito del aceite. A cualquier cosa que se le ponga ese aceite encima, aunque no se especifica qué tanta cantidad del aceite, pero todo aquello que tenga ese aceite queda consagrado para Dios. ¿Qué significa que es consagrado? Puesto aparte. De ahí viene el concepto de santidad. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos santos? El nuevo nacimiento. ¿Pero qué se recibe en el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es aquello entre las personas que los pone aparte? El Espíritu Santo. De ahí llegas a la conclusión. Puesto que lo que estamos viendo en la ley de Moisés es figura de lo que habría de venir, Dios está diciendo, hay una cosa especial, que es un aceite que, vamos a ver, nadie más puede fabricar, es de uso exclusivo. Y a cualquier cosa que le pongas ese aceite queda consagrado para Dios. Es santísimo, de lo más consagrado que puedas tener. Nadie más podría tocar eso. De lo contrario, quedaría también santificado. Y ahorita vamos a ver que no se lo podías derramar a cualquier persona. En el caso de Aarón y sus hijos, no pueden ser sacerdotes todavía, ¿verdad? Aunque vimos todas las instrucciones de lo que había que hacer con ellos, aún no se llevaba a la práctica. Recordemos que Moisés está relatando todas las instrucciones que recibió de Dios y Moisés todavía está en la montaña. Así que cuando vimos lo de consagrar a los sacerdotes eran todas las instrucciones, pero no se ha llevado a la práctica, no se ha hecho. Y aquí nos agrega esta información. Ya sabíamos que tenían que ser ungidos, pero no se nos había dado la descripción del aceite. Entonces, ¿qué es lo que hace que esas personas queden consagradas para Dios? Simbólicamente, el aceite. Pero ahora en nuestros tiempos, ¿qué representaba ese aceite? ¿Qué es lo que nos separa para Dios? Su Espíritu Santo. Y ahí viene la analogía. Ahora dice el comentario de Lickels. Así como Aarón y sus hijos no estaban capacitados para ministrar hasta que el aceite de la unción hubiese sido derramado sobre ellos, los sacerdotes cristianos no pueden estar capacitados para desempeñar su oficio de otra manera que al recibir esa influencia del Espíritu Santo que tipifica el aceite de la unción.
¿Entiende? Ahora, cuando nos habla de los sacerdotes cristianos, no estamos hablando de cristianos especiales que son sacerdotes, porque todos somos sacerdotes, ¿verdad? Es lo que el apóstol Pedro nos dice. Todos somos nación santa, real sacerdocio. ¿Por qué? Porque al igual que los sacerdotes, fuimos puestos aparte de entre todos los demás. Así que queda claro, lo que se está comunicando es que hay algo que al ser derramado sobre algo o alguien, queda apartado para Dios. Y nosotros, todos los cristianos, en ese sentido, estamos ungidos, ¿verdad? Ahora, suena interesante, y no sé quiénes de ustedes tuvieron experiencia con eso, que el concepto de ungir, muchos cristianos lo tienen literalmente como echarle aceite a algo. ¿Alguno de ustedes le echaron alguna vez aceite? Levante su mano. Quiero saber dónde están los pentecostales aquí. Ahora, había distintas razones por las cuales te ungían con aceite, ¿verdad? ¿A quién le echaron aceite porque estaba endemoniado? No va a levantar la mano. ¿A quién porque estaba enfermo? 1, 2. ¿A quién simplemente para darle un puesto, un nombramiento o algo especial? ¿Ninguno? Entonces, bueno, ya. Ok. Ahora, ¿de dónde salió ese concepto entre los cristianos? Y yo me acuerdo mucho que, mira, existía este concepto del mover de Dios en la reunión, ¿verdad? No siempre se movía Dios. A veces se movía y a veces no. Y es un concepto difícil de entender, sobre todo si partes de la Escritura, porque no tiene ningún sentido, es decir, que Dios se mueva. Pero si te olvidas de la Escritura y te concentras nada más en las costumbres de los hombres, ¿qué significa que Dios se movía? Pues que alguien lloraba, que alguien caía, alguien de repente gritaba o le daba la risa santa o maromas santas, etcétera, etcétera. Decías, Dios se movió. ¿Y a quién le atribuías el mover de Dios? Al que estaba predicando. Entonces decían, oye, este hombre, trae un mover de Dios, ¿qué significa eso? Y cuando ese hombre predica, a la gente le pasan cosas. Cae, llora, grita, maromas, lo que sea. Ahora, pero había momentos súper especiales, con un mover súper especial, que solamente, en donde yo me congregaba, solamente el pastor podía determinar cuándo eran esos momentos. Y lo sabíamos, los que estábamos cercanos a él en el momento del servicio, sabíamos que era un momento súper especial porque el pastor donde nos congregamos nosotros pedía que se trajera una alfombra vieja que la iban a tirar, pero la usaron especialmente para eso. Tráiganse la alfombra, decíamos, esto se va a poner bueno. Porque tenían que poner la alfombra para que las personas que pasaban del frente, porque las personas que pasaban del frente iban a ser ungidas con aceite. Y se iba a ser un embarradero, y era un problema limpiar la alfombra que ya tenía el auditorio, así que ponían una alfombra feita para que todo ese aceite quedara ahí, ya nada más la quitas y no se te mancha la alfombra buena, ¿verdad? Y me acuerdo mucho que tuvimos una vez un problema porque este pastor tenía su frasquito especial del aceite para ungir. Y él juraba que era traído de quién sabe dónde, de que Jerusalén o cosas así. Bueno, el problema es que en una ocasión súper especial, donde dijo, traigan el aceite, rápido los sugieres corren a traer la alfombra especial. No era tan especial, era fea, para que se manchara. Pero el que fue a traer el aceite se topó con un serio problema. Se acabó el aceite. Híjole. Ahora, ¿cómo se va a mover Dios? Porque ¿para qué servía el aceite? En ese concepto, el aceite hacía que Dios se moviese con mayor libertad. Por ejemplo, si comprabas una casa nueva, tenían que ungir la casa con aceite. Ya les he contado de eso. Cuando yo compré mi casa, como buen cristiano, no bíblico, pastor, hay que ungir mi casa. Pintamos las paredes y me dio un coraje cuando empezó a manchar las paredes, la manota y dice, no le pude ver acá atrás del sillón, algo donde no se vea. No, así que se viera la mano. Me dio mucho coraje porque aparte sentía que no la puedo quitar, porque ahí está el aceite de la unción. ¿Cómo le voy a poner la brocha encima? Ni modo, así se quedó. Si tienes un carro nuevo, le pones aceite. Una bodega, un negocio, le pones aceite. ¿Quieres que Dios se mueva en la reunión? ¿Qué tenías que hacer? Tenías que ir antes de que empiece la reunión, orar y poner aceite en las sillas. La gente se levanta de ¿qué? Estaban todas las sillas ungidas, el atril estaba ungido, donde estaban los músicos le echabas aceite. ¿Cuál era el objetivo? Que Dios se mueva, que Dios se manifieste. Cuando hubo un congreso
un concierto acá cristiano, convocando a los pastores pidieron permiso especial para ir a echarle aceite a ese lugar. ¿Para qué? Para que Dios se mueva. Bueno, regresando a mi historia, no hay aceite. ¿Cómo le van a hacer? Porque ese aceite era especial. Uno de los sugieres se le prendió el foco, dijo, yo lo consigo, y se fue corriendo. Y regresó con el bote lleno. Y dijo, órale, ¿de dónde lo sacaste? ¿Qué milagro de multiplicación del aceite o qué? Hombre, nos enseñó el bote aceite 1, 2, 3. O sea, lo compró en la esquina. Es de aceite para cocinar y no de las mejores marcas, ¿verdad? Del aceite para cocinar. Y no le dijo a nadie, no, hombre, todos ungidos y... No, ahí me di cuenta yo de que, ¿qué? Aceite 1, 2, 3, no era un aceite especial, entonces el aceite no tiene nada que ver. El pastor ni se dio cuenta, se lo dijeron hasta después. Todo el mundo actuó como si fuera el aceite especial. Nadie sabía que era común y corriente, más corriente que común. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso los cristianos? ¿De dónde lo sacan? De pasajes como este. Fíjate la lógica. Dios pidió que se ungiera todo lo que iba a ser santificado. Para que Dios se revelara en el arca y en el tabernáculo tenía que haber aceite. Ellos extrañamente consideran que la clave está en el aceite. El aceite es lo que provoca que Dios se manifieste. Y Dios no se puede manifestar en el tabernáculo hasta que tenga aceite. Esa es la lógica que ellos siguen. Entonces dicen, bueno, pues ahora queremos que Dios se mueva, échale aceite. ¿Estás endemoniado? Échale aceite. ¿Para qué? Para que Dios se mueva en él. Este concepto de la unción en los cristianos es algo complejo de entender. No tiene base bíblica, no se parece para nada a lo que estamos estudiando. Para empezar con los ingredientes, nada que ver, pero ellos le atribuyeron un poder especial al aceite, cualquier aceite. Entonces, ese aceite tiene la capacidad de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de hacer que Dios se mueva. Y fíjate, ya no es algo que Dios hace, porque si Dios es soberano y todopoderoso, no necesita el aceite, ¿verdad? Y es más, si Él es soberano y todopoderoso, no lo vas a manipular echando aceite. Es como si Dios dijera, pues yo no tenía planeado manifestarme, pero ya le echaban aceite a las sillas. Bueno, ahí les va. No puede ser, no tiene sentido, pero están plenamente convencidos de que eso funciona. Al grado que están dispuestos, que a mí me sorprendió, a decirle a gente incrédula, no cristiana, que les den acceso a un lugar, a un recinto para poder echar aceite y que Dios se mueva. A mí me dio mucha vergüenza eso. Yo ya conocía bien la doctrina bíblica. Y dije, no puede ser, qué vergonzosos. ¿Qué van a pensar los que no son cristianos de los cristianos? Que tienen que ir a echarle aceite donde va a haber un concierto de cristianos para que Dios se mueva. Eso es brujería, así literalmente, es brujería. Y dice, bueno, pero ¿de dónde lo sacan? No, nada más esos pasajes. Por ejemplo, Santiago 5:14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Y ya ves? Así como en el Antiguo Testamento le ponías el aceite para que Dios se moviera, a los enfermos les pones aceite para que sanen. Y obviamente eso no es exégesis, ¿verdad? No proviene eso del texto. Lee el capítulo completo. Nos habla de aquellos que están enfermos, pídanle sanidad al Señor o que sus hermanos oren por él. Y en el último caso, que hagan llamar a los ancianos para que lo unjan con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. La palabra sanará es poner de pie. Nos habla de alguien convaleciente en cama. Y si analizas un poco el contexto cultural, el aceite era medicinal, tenía usos medicinales. Cualquiera que tuviera heridas expuestas o llagas, se le ponía aceite para evitar infecciones, ¿verdad? Para acelerar el proceso de curación, según ellos. Entonces, cuando nos dice aquí que los ancianos oren por él, lo unjan con aceite, están hablando de alguien que está postrado en cama y que necesita ese tipo de cuidados medicinales. Aquí no tiene nada que ver con santificación, ni con mover de Dios, ni que Dios se manifieste. Esta era una práctica común. Lo que nos dice Santiago 5:14 es que aquellos que están en cama y no pueden hacer su vida normal, los ancianos tienen una responsabilidad de ayudar a esas personas. En aquel entonces, untando aceite en sus heridas, para que pudieran sanar más pronto. Entonces, no tiene sentido el concepto que algunos cristianos tratan de tener en el aceite o los propósitos del aceite, porque ni siquiera se parece a la Escritura. Y es más, tener que ungir a una persona en ese sentido, aunque en el Nuevo Testamento se ungían reyes, se ungían sacerdotes, se ungían profetas, entendemos que es un símbolo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice, la ley de Moisés
es sombra de lo que habría de venir. Era un símbolo, algo que comunicaba. El aceite comunicaba el Espíritu Santo. Cuando era derramado sobre los reyes, implica que estos reyes habían sido apartados para Dios. Sobre los profetas han sido apartados para Dios. Pero es totalmente innecesario que nosotros seamos ungidos con aceite, porque ese símbolo ya no tiene validez. Dice 1 de Juan 2, 19 al 20. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Aquí Juan hace una distinción. Los que se fueron, que no eran de nosotros, y todos los demás, o sea, los que no se han ido, los que son de Cristo. Dice, ustedes en cambio han recibido la unción del Santo. Luego versículos 26 y 27 en el mismo capítulo, 1 de Juan 2, 26 y 27. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Ahora, fíjate bien, ¿cómo entendemos esto de que yo ya tengo la unción y no necesito que nadie me enseñe? Y al mismo tiempo Dios instituyó pastores y maestros, y los maestros enseñan. Si yo ya tengo la unción y no necesito que nadie me enseñe, ¿para qué Dios instituyó el ministerio de pastor y maestro? Sería inútil, ¿verdad? No, es que hay que entender el contexto. El versículo 26 dice, estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Históricamente se sabe que los gnósticos estaban generando problemas desde aquel entonces, y los gnósticos aseguran que hoy permanecen variantes de esos gnósticos. El concepto del gnosticismo es, no puedes salvarte o alcanzar la glorificación o a Dios a menos que obtengas un conocimiento secreto y oculto que ellos tienen. Y si no tienes esa revelación, conocimiento secreto y oculto, no vas a poder llegar a la meta. Y lo que el apóstol Juan les dice aquí, ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Por ejemplo, nuestros amigos mormones. Ellos dicen, sí, creemos en la Biblia, pero estás incompleto si nada más tienes la Biblia. Te faltan las revelaciones que recibió su profeta. Ahí es donde está toda realmente la verdadera información que tienes que saber. Así que, según ellos, alguna vez escuché a alguno que decía, ser cristiano es el primer paso. Ser mormón es realmente la madurez. Cuando dejas la Biblia y te pasas a la última revelación. Nuestros amigos también masones tienen ese concepto similar. Primero dicen, no, sí, Dios, la Biblia, lo que sea, pero conforme vas avanzando te van dando conocimiento especial secreto que los demás no tienen y no puedes compartirles para que puedas ir realmente creciendo y alcanzando la meta. Después les dicen lo que la Biblia dice. Bueno, lo que nos dice es, ustedes no necesitan ese conocimiento aparte porque tienen la unción que les enseña todas las cosas. ¿Eso qué significa? El Espíritu Santo, Jesús dijo, los guiará a todo lo bueno. Es por medio del Espíritu Santo que podemos comprender la Escritura. Es el Espíritu Santo el que nos da el que nos comunica lo que Dios dice. Obviamente por medio de la Escritura, ¿verdad? Entonces, esta unción de la que habla es el Espíritu Santo y es precisamente lo que apunta la ley de Moisés. El aceite de la unción es el Espíritu Santo en nosotros, lo que nos pone aparte, lo que nos santifica. Así que no tiene ningún sentido estar ungiendo ahora a las personas, porque ya fueron ungidas desde el momento en que nacieron de nuevo y recibieron el Espíritu Santo. Ni porque estés enfermo. Ahora el equivalente de ungir a alguien con aceite sería tómate esta pastilla o te doy la medicina, ¿verdad? ¿Cuántos mililitros? 15, ahí te va. Sería el equivalente, ¿verdad? No tendrías por qué echarle aceite ni a las personas ni a las cosas. Además, si quisieras tomar estos pasajes de Éxodo 30 para luego aplicarlos tú y querer ungir cosas, claramente se especifican restricciones. Éxodo 30, versículo 31 al 33. Dice, a los israelitas les darás las siguientes instrucciones. De aquí en adelante, este será mi aceite de la unción sagrada. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado, y así deberán considerarlo.
cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote, será eliminado de su pueblo. Ahora, esto de será eliminado de su pueblo, algunos comentaristas lo ven como pena de muerte. Algunos lo ven como simplemente la expulsión. Pero a mí me parece que habla de pena de muerte. No es, bueno, ya vas a dejar de ser del pueblo de Dios. No, vamos a ver más adelante que esto ser eliminado de su pueblo tiene claras referencias a la pena de muerte. Pero el punto, fíjate, este aceite dice Dios, así lo vas a hacer, pero no lo puedes usar en lo que a ti te plazca, solamente cuando Él lo dice. Solamente, me refiero, no que les dé la revelación, echa el aceite no, sino solamente para consagrar sacerdotes, que es la instrucción que Él dijo. Solamente para las cosas del templo, que es lo que Él dijo. Así que este símbolo del Espíritu Santo que aparta para Dios las cosas, no quedaba al criterio de las personas usarlo ni replicarlo. Es algo reservado para los usos de Dios. Y aquí hay una clara referencia que Dios le da el Espíritu Santo a quien Él quiere, ¿verdad? Así que no se te ocurra tratar de replicarlo. Ahora, ¿podríamos replicarlo nosotros hoy en día? Tenemos los ingredientes, ¿no? ¿Podríamos o no podríamos? No podríamos, porque nadie sabe con certeza que las plantas que te mostré realmente son esas, ¿verdad? Aunque te propusieras. Ya, como dicen algunos historiadores muy antiguos como Herodoto, decía que en aquel entonces sí crecían allá las especias estas. Pero ahora no, ahora se tienen que traer de otros lugares. ¿Cómo sabemos si tomamos, por ejemplo, canela de la India, que esa es realmente la que usaban? A lo mejor la especie de árbol, de arbusto, hierba, lo que fuera de donde se obtenía, ya no existe. Pero imagínate que si los encuentras, ¿te arriesgarías o no? Vamos a hacer una réplica. ¿Aplicarían para nosotros o no? Es como cuando decían se encontraron la tumba de Tutankamón, ¿verdad? Y ahí venía la maldición de que el que abriera el sarcófago le caería una maldición. Y bueno, ¿quién lo abre? Acá decimos, tenemos esta instrucción, a ver, está en la ley de Moisés, nosotros ya no estamos bajo la ley. Este aceite que se usaba para ungir cosas ya no tiene sentido esas cosas. Ni los sacerdotes, ni las cosas del templo, porque ahora yo soy el templo y todo el que tiene el Espíritu Santo es el templo. Y ya no tengo por qué ser ungido, de manera que de ninguna manera podríamos replicar el uso que está prohibido. ¿Eso traería problemas si tratamos de replicar los 6 kilos de esto y 3 kilos de esto? Yo creo que no, pero como que no me arriesgaría. Por motivos de conciencia, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí nos quedamos hoy. Queda poquito sobre la preparación del incienso y terminamos el capítulo, pero por cuestión de tiempo, y aparte no tiene mucho que ver con este tema, pues ya no lo vimos hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Todos nosotros ya estamos ungidos, ¿verdad? Y no hay nada en la Escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, de donde puedas deducir que le puedes echar aceite a tu casa, a tu carro, a las cosas. No. No hay nada de eso. Así que arrepiéntete de lo que hiciste, ¿verdad? Y no permitas que se siga haciendo siempre que tengas la oportunidad. Hay que explicar a los que traten de hacer eso y es que no es así, ¿verdad? El Espíritu Santo está representado ahí. ¿Cómo lo sabes? Le explicas, ¿verdad? Eso es lo que consagra a una persona. Es lo que consagra las cosas. Es algo que solamente Dios puede hacer. Figura de lo que había de suceder. No cometas esos errores, ¿verdad? Ya si no te creen, pues allá ellos. Si están felices echándole aceite, pues allá ellos. Pero ya cumpliste con la responsabilidad de explicarle. Asegurémonos de ser bíblicos, y no seguir simplemente las costumbres. Ahora, sabemos que aquí en la iglesia todo debe de ser filtrado por la Escritura. Cualquier cosa que hagamos, que enseñamos, yo tengo la responsabilidad de asegurarme que es bíblico. Y cuando expreso mis opiniones, dejar en claro que es mi opinión y no es algo bíblico. Pero ustedes tienen la obligación también de filtrar todo lo que yo estoy diciendo, que sea bíblico. No nada más es mi responsabilidad, también es de ustedes. Y no descuidarnos de que cosas, espero en Dios nunca nos pase, pero imagínate, nos acostumbramos a hacer ciertas cosas, no tienen un problema bíblico, pero así lo hacemos, y luego llegan personas nuevas y ven lo que hacemos,
no tienen el contexto, no saben por qué lo hicimos, pero así lo hacen. Y luego otro lo sigue replicando y lo siguen replicando y lo siguen replicando, como las personas que dicen, oye, acaba de nacer mi bebé y lo quiero presentar a la iglesia. ¿Y de dónde sacaste esa idea de que se debe de presentar a la iglesia? Una vez me dijeron, pues mira, los católicos bautizan a sus niños, nosotros los presentamos a la iglesia. Le dije, no, ¿de dónde sale eso de la Biblia? En ningún momento dice, y presentaréis a sus hijos a la congregación, nada de eso. Porque lo hace, ¿no? Tampoco lo prohíbe. Dijimos, no, pues mira, si estás en una iglesia donde hay muchas personas y saben que estuviste ausente porque diste a luz, vas a regresar con tu niño y quieres agradecer públicamente porque tu niño está sano y lo tienes contigo y quieres que todos lo conozcan, bueno, pues pasa aquí, a todos les presentamos el bebé, oramos por ustedes y ya, pero no hay nada que indique que eso debe ser hecho. ¿Puede traer beneficio a la congregación? Sí, que todos vamos a conocer al bebé y saber que está bien y que sus papás también. Pero en ningún momento es algo bíblico o sustituye el bautismo de infantes, cosas de ese tipo. Y se pierde la noción y se pierde el entendimiento de por qué se hacen cosas, porque simplemente están confiando que el que está enfrente, pues él dice que ha de ser bíblico o eso que dice ha de venir en la Biblia, aunque yo no sé. Y no es eso lo que debemos hacer. Entonces estamos ungidos, no hay por qué echarle aceite a nada. Y hay que cuidarnos entre nosotros, que cosas que lleguemos a hacer, tengamos en claro por qué las hacemos. Y transmitir a los nuevos por qué hacemos lo que hacemos, de manera que no se degenere eso y se convierta en una especie de regla que supuestamente sea bíblica, ¿verdad? Así que vamos a orar, Señor, concédenos la conciencia que necesitamos para filtrar lo que hacemos y lo que oímos. Enséñanos a ver, Padre, la aplicación de las cosas que habrían de venir. Líbranos de ser engañados con versículos mal interpretados y convertirlos en una especie de doctrina de hombre. Queremos ser fieles a tu palabra. Queremos aplicar correctamente los conceptos y principios que encontramos en tu palabra. Enséñanos, Padre, a reconocer en todas las cosas, en todo lo que hacemos, que somos tuyos. Que no podemos simplemente dejarnos llevar por lo que queremos o lo que deseamos, sino que siempre debemos filtrar lo que es correcto, lo que glorifica tu nombre. Enséñanos, Padre, a reconocer en todos nuestros caminos que somos apartados para ti. En momentos de debilidad, en momentos en los que nos sentimos fuertes, ayúdanos a no olvidar que no somos libres para hacer lo que queramos, sino que somos siervos tuyos, apartados para tu servicio. Y servirte es lo mejor que podemos hacer. Gracias, Padre, porque es por medio de tu Espíritu Santo la unción que recibimos, la que es verdadera, la que no es simbólica, sino efectiva en nosotros, que nos convierte en tus hijos, que nos une a Cristo. Que esta unción, Señor, en nosotros nos ayude a crecer en conocimiento tuyo por medio de la palabra y en santidad, pareciéndonos cada vez más a tu Hijo. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Si es que las hay, ¿verdad? Sí, y hay algunas preguntas aquí. Dice cheque, así se llama en el comentario, cheque. El aceite también sirve para cuando la gente está enferma. Ya lo expliqué, ¿verdad? En el caso de Santiago, el aceite tenía usos medicinales. Por eso es importante que cuando vayamos a estudiar la palabra sepamos que además de considerar el contexto literal o literario, también vayamos al contexto cultural, ¿verdad? Histórico, para entender cuáles eran las costumbres de aquel entonces, las costumbres de los destinatarios de la carta, de manera que lo podamos entender como lo entendería una persona de aquel entonces. Siguiente pregunta, Fernando Rodríguez. Sabemos que la mayoría de las iglesias aplican todo lo que mencionó respecto a la unción de aceite. ¿Qué pasará con ellos si no cambian la ideología o metodología de que la enseñanza sea de esta manera? Pues mira, es 1 Corintios capítulo 3 o capítulo 4, no estoy muy seguro. El apóstol Pablo nos dice que todo lo que construyamos sobre el fundamento será pasado por fuego, ¿verdad? Si construiste con oro, plata, piedras preciosas, pasará el fuego y no sufrirás pérdida. Pero si construiste madera, hojarasca, heno, pasará el fuego, sufrirás pérdida, dice.
serás salvo aunque como por fuego. De ahí entendemos que hay un fundamento doctrinal, la esencia básica de lo que creemos. Y lo que creas arriba de eso, o la doctrina que formes arriba de eso, si está errónea, un día va a ser juzgada, y si estaba equivocada, sufrirás pérdidas. Serás salvo, ¿verdad? Ahora, aquí lo difícil es que cuando vemos a grupos de cristianos o congregaciones enteras haciendo ese tipo de cosas, dices, bueno, ¿tendrán el fundamento correcto? ¿Es simplemente un error de pensar que el aceite sirve para algo? Si tienen el fundamento correcto y solamente están errados en cuestión del aceite o en ese tipo de cosas, pues bueno, con amor tratamos de explicarles, y si no, pues ni modo, ¿verdad? Dios les concederá entender después, pero de ninguna manera tendríamos que descalificarlos, es decir, que no son cristianos. El problema es que lo más probable, dado que lo he visto en la mayoría de los casos, es que no nada más eso lo tienen mal, sino lo fundamental, ¿verdad? Entonces sí, decíamos, están en un serio error, pero no porque le pongan aceite a las cosas, sino porque en lo fundamental están errados. Y si el fundamento no es correcto, no son cristianos, así de simple. Así que hay que tratar de identificar si es un problema nada más en cuanto a lo que creen. Sabemos que la doctrina no salva, ¿verdad? Y Dios se reserva el derecho de darle el entendimiento que quiera a las personas. Entonces, el ladrón en la cruz, te aseguro que Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso, y hay muchas cosas doctrinales que no entendió, no aprendió, y quizás tenía serios errores. Es más, quizás él pensó, lo bueno que alcancé a decirle a Jesús que creo en él para salvarme. Quizás ni siquiera entendía la doctrina de la elección, pero fue salvo. Entonces, no podemos decir que porque hay un concepto doctrinal de segundo o tercer orden, ¿verdad? Doctrina secundaria o terciaria, no, eso no te quita lo cristiano. Lo que necesitas buscar es el fundamento. Siguiente, dice Sofía Murillo, pastor, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que si hay un enfermo, lleva a los ancianos para que oren y lo unjan con aceite. ¿O me equivoco? No tengo la cita bíblica. Sí, está en Santiago capítulo 5, ya la expliqué. Siguiente, otra vez, cheque. Dice, pastor, buenas noches. Cuando nos arrepentimos y Jesús reina en nuestros corazones, ¿el Espíritu Santo ya empieza a actuar? Me decían que primero me ungen con aceite y luego empieza a actuar el Espíritu Santo. Bueno, mira, cuando te digan algo así, pídeles una base bíblica. Dime, ¿dónde en la Biblia dice algo así o de dónde lo concluiste, lo dedujiste, ¿verdad? Para que puedas analizar el pasaje, interpretarlo correctamente y entonces explicarle que está en un error, porque no hay nada en la Biblia que diga que el Espíritu Santo requiere que primero le pongan aceite a alguien para que luego empiece a manifestarse o a actuar, porque eso precisamente le quita la soberanía a Dios. El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios, y Dios es soberano y todopoderoso. De manera que el Espíritu Santo hace lo que le plazca, en armonía con las otras dos personas de la Trinidad, pero hace lo que le place y no necesita que tengas que ayudarle poniéndole aceite a algo o necesita un requerimiento para poder hacer lo que le place. Imagínate, el Espíritu Santo es eterno, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo quiere actuar en mí, pero nadie me echó aceite, ¿el Espíritu Santo quedaría frustrado? Diría, yo quise actuar en Hernán, pero nadie le puso aceite. Y entonces eternamente va a estar deprimido o frustrado porque no pudo actuar en mí, dado que nadie me puso aceite. Eso es absurdo, absurdo. Así que no hay nada en la Escritura, absolutamente nada, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, donde se especifique que para que el Espíritu Santo se mueva tienes que cumplir con algún requerimiento. Es absurdo. Por eso cuando alguien te dice algo así, dile, mira, muéstrame por favor de dónde lo sacaste de la Biblia. Y si está en la Biblia bien interpretado, lo acepto. Si no, reconoce que tú estás mal. Y así, fíjate, no se convierte en una discusión de quién tiene la razón, sino en un compromiso de aceptar lo que la Biblia enseñe. Tú de antemano sabes que no dice, pero cuando le pones esa condición, él va a decir, órale, lo que la Biblia diga, y si le explicas y le enseñas que la Biblia no dice eso, bueno, aunque se niegue, que muchos lo hacen, dicen, no, pues para mí significa eso. Ya se quedó con una piedrita en el zapato, ¿verdad? Algo que no lo va a dejar en paz porque ya se dio cuenta, si Dios se lo permite, ya se dio cuenta que estaba interpretando mal. Y aunque no te lo demuestre físicamente, aunque se enoje y te diga de lo que sea, no queda igual. Te aseguro que cuando esté en la cama va a estar pensando en eso. Yo siempre pensé que era eso. Digo, somos muy orgullosos y a algunos no nos gusta reconocer las cosas de inmediato. Menos cuando lo tienes enfrente el que te está diciendo que estás haciendo algo mal. Pero si es un hijo de Dios, créeme,
ahí va a empezar un proceso que a veces es lento, pero normalmente pasa que empiezan a darse cuenta que hay muchas cosas que han interpretado mal. Y en algunos casos he visto que eso los lleva a un arrepentimiento, es decir, ya me doy cuenta que la doctrina que tenía no era bíblica y puede ser muy útil. Así que aproveche esas oportunidades. Siguiente, dice Mario Mendoza. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaban al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lucas 2, la presentación de los niños en la iglesia es basada en una escritura, eso me enseñaron. No, porque José y María están cumpliendo la ley de Moisés, ¿verdad? El niño debía ser presentado, sí, pero estás hablando de la ley de Moisés. Cuando estamos en el nuevo pacto, lee Hechos capítulo 15, no hay nada en la escritura que diga que tenemos que apegarnos a ese tipo de leyes, sobre todo porque nada más se dicen tres cosas, ¿verdad? Abstenernos de fornicación o de inmoralidad sexual, según la versión que leas, de animal ahogado y de sangre, ¿verdad? Y eso para mantener la armonía, ¿verdad? Animal ahogado y sangre, el apóstol Pablo claramente especifica que los alimentos son limpios. Jesús los declaró limpios. Tenemos la visión de Pedro antes de ir a casa de Cornelio, este manto con animales impuros y la voz del cielo que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. Y Dios le dice, no llames inmunda lo que yo he limpiado, ¿verdad? Ahora, eso tiene que ver con lo que Jesús dijo. No es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Así que los alimentos son limpios. Entonces, cuando vemos la restricción de ahogado y o de sangre, estamos viendo que es para mantener la armonía en esas iglesias donde había gentiles, o sea, personas no judías, cristianos, y judíos cristianos. Y para los judíos era abominable eso. Entonces no era por cuestiones de la ley, sino para mantener la armonía en esas congregaciones mixtas. Fuera de ahí, nada en la ley de Moisés, ni diezmos, ni primicias, ni nada de eso aplica para nosotros. Siguiente, dice José Hernández. Buenas noches, pastor. ¿Y el orar por una casa o por un carro es bíblico? Pues no sé, si te refieres a ir a ponerle las manos a la casa y orar por la casa, no tiene ningún sentido bíblicamente, sobre todo por lo que la oración es, ¿verdad? Oración, la palabra orar en el griego es intercambiar deseos con Dios. Y solo se cumple lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué oras por una casa? ¿Le vas a dar gracias a Dios? ¿Oras para darle gracias? No hay ningún problema, hazlo. Eso es gratitud y es algo correcto. Pero si te dicen como a mí, que además del aceite tenían que orar, porque el razonamiento era este, había muchos albañiles ahí y muy groseros y mal hablados. Y los demonios de los albañiles se quedaron en las paredes así agarrados, esperando que entráramos los nuevos dueños y luego saltar sobre nosotros. Entonces, antes, no entiendo ahí cómo está la lógica, porque ya habíamos estado en la casa, ya habíamos pintado, todavía no le echamos aceite, pero como que los demonios son honorables y dicen, no, espérate, no vamos a saltar sobre esas personas hasta que tengamos la certeza de que no van a poner aceite. Entonces se supone que si tú ponías aceite y orabas, los demonios se iban, la casa quedaba limpia y mis hijos podrían vivir en paz. Eso es totalmente contrario a la Escritura, porque si tienes el Espíritu Santo, no hay comunión con la luz con las tinieblas, ¿verdad? Si yo ya soy de Dios, el demonio no puede estar en mí. Así que si tú vas a orar por tu casa para darle gracias a Dios por tu casa, excelente. Tu carro, excelente. ¿Quieres que Dios limpie la casa, limpie el carro, saque maldad, entidades espirituales? Eso no tiene ningún sentido bíblico. Siguiente. Pedro Lozano, pastor, Dios le bendiga grandemente. Mi pregunta es si se puede orar por un auto o una casa o un objeto, ungirlo con un líquido. No, ya lo expliqué, ¿verdad? No tiene sentido hacer eso. Pastor, buenas noches. Vinieron a mi casa para ungirla. ¿Debo arrepentirme por mi mala doctrina? Gracias. Pues sí. Yo también lo hice, ¿eh? Bueno, lo hice con buena intención, pero la buena intención no justifica lo que hice, ¿verdad? Es simplemente, se oye feo, y lo digo por mi caso, es ignorancia. No conocemos la Escritura, nos creemos lo que nos dicen, y si tú llegaste a confiar en que ese aceite realmente le quita los demonios, y eso ya es idolatría, ¿verdad? Que estás poniendo lo que solo corresponde a Dios en un objeto. Sí hay que arrepentirse de esas prácticas. Siguiente, Ivette Tristán. Pastor Hernán, buenas noches. ¿Podría explicar un poco acerca de los masones, por favor? Dios le bendiga. Mira, nunca me he metido a estudiar a profundidad lo que los masones enseñan, solamente por encima. Y como es conocimiento aparte privilegiado, no puedo conocer lo que hay más allá del segundo nivel, ¿verdad? Que son por niveles. El primer nivel es como más, quizás más público, ¿verdad?
Yo lo que sé de los masones es porque alguna vez mi padre, estando en vida, tuvo un acercamiento con los masones, él tenía amigos masones, he hablado con algunos masones y te afirman cosas de que sí, que creen en Dios y que la Biblia y todo, pero algunos llegaron a mencionar que conforme vas creciendo de nivel o subiendo de nivel, te empiezas a dar cuenta que lo que la Biblia dice está incompleto o no es del todo correcto. Y hablan de otro tipo de revelación, de la cual no he tenido acceso. Documentales que he visto al respecto que tampoco dan información, pero ese sistema de ir creciendo por niveles y el conocimiento que se te revela en cada nivel es la esencia de los gnósticos, ¿verdad? De que necesitas ese conocimiento para poder alcanzar la plenitud y de otra manera no. Y eso no es bíblico, ¿verdad? Teniendo el Espíritu Santo, tienes la salvación asegurada. Así que no hay mucho que pueda decir con detalle en ese aspecto. ¿Qué más? A ver. Aquí tengo otra, la que sigue. Dice, pastor, el orar solo imponiendo manos sí se puede, ¿verdad? No, tampoco tiene sentido imponer las manos. Mira, sí, el Nuevo Testamento nos habla de la imposición de manos, en el nombramiento de ancianos, pastores o enviados especiales, ¿verdad? Pero el imponer las manos sobre alguien, incluso el apóstol Pablo dice, no imponga las manos con ligereza, es una advertencia. La imposición de las manos, en el caso de Timoteo dice que recibió dones por medio de la imposición de manos. Y algunos entonces espiritualizan o le dan un atributo sobrenatural al imponer las manos, pero eso está mal interpretado. En aquel entonces imponer las manos es señal como de aceptación, ¿verdad? Entonces cuando alguien era nombrado, el hecho de que se le impongan las manos, que eran los dirigentes los que imponían las manos, es que se está reconociendo plenamente a esta persona como alguien capacitado, en el caso del Nuevo Testamento, alguien que cumple los requisitos, que tiene buen testimonio y que cuenta con el respaldo de la autoridad para que sea enviado o que empiece a ejercer un ministerio en particular, pero no hay nada espiritual en ese sentido. En el caso de Timoteo, que haya recibido don cuando le impusieron las manos, implica que Dios le agradó darle el don en el momento en que fue nombrado, pero no porque se transmitan espiritualmente los dones por medio de las manos, porque la Escritura afirma que Dios reparte los dones como Él quiere. Entonces, si tú vas a orar por alguien y le impones las manos, la pregunta es, ¿para qué le impones las manos? Para hacerle sentir que estás ahí con él y lo apoyas, no hay ningún problema. Para transmitirle alguna unción, a ella estás haciendo cosas que la Biblia en ninguna manera justifica o instruye que debemos hacer. Así que hay que cuidarnos de esas prácticas que no tienen ningún sustento bíblico, porque aunque no son nada malo en sí mismo, sí podemos comunicar erróneamente cosas como ese concepto de que se transmiten dones o bendiciones espirituales porque pone las manos sobre alguien, en la cual no hay referencia bíblica. Siguiente pregunta, Blanca Solórzano. ¿Pero qué con una casa que estuvo embrujada? ¿Y qué si hubo evidencia de que hay demonios en esa casa? Bueno, mira, si tú tienes el Espíritu Santo, no hay demonio alguno, ni el mismo Satanás que te pueda hacer algo, a menos que Dios lo permita. ¿Verdad? Checa Job, capítulo 1, capítulo 2. Y luego checa Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte. Entonces, en el caso de Job, Dios autorizó a Satanás para que primero le quitara todas las posesiones a Job y luego le quitara su salud. En el caso de Pedro y los discípulos, Dios autorizó que fueran zarandeados. Y en el caso particular de Pedro, es para que él aprendiera su lección y luego confirmara a sus hermanos. Así que si tú vas a una casa embrujada, el problema no es tuyo, el problema es para los demonios que están embrujando la casa, porque no van a poder hacerte nada, ¿verdad? Un cristiano no tiene por qué temer a las manifestaciones sobrenaturales, a que la silla se movió. Nosotros estamos confiando en Dios, sabemos que somos de Él, y Satanás no puede hacer nada. Y dice, bueno, ¿y qué tal si Dios le dio permiso? Bueno, pues entonces no lo vas a poder evitar. Y no necesitas una casa embrujada, lo puede hacer donde Él quiera, ¿verdad? Entonces, si dices, oye, es que yo compré una casa y está embrujada, no hay nada de qué preocuparse. Que se preocupen los demonios que están ahí, que no van a estar sin qué hacer, no van a poder hacer nada porque tú eres de Dios. Pero no hay por qué orar por la casa ni nada de ese tipo de cosas, porque la Biblia enseña que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, ¿verdad? Y los defiende. Aunque un ejército campe contra mí, no temeré mal alguno.
nadie me puede arrebatar de las manos de Cristo. Nada me puede separar del amor de Cristo. Así que no hay entidad espiritual que pueda hacerme algo a menos que Dios se lo permita. Y si Dios se lo permite, es para mi bien y debo estar agradecido. Y es todo, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a Dios tuvimos luz y tuvimos internet. Esperemos que así continúe. Ahí está la caja de las ofrendas. Y les recordamos que este sábado se supone que vamos a bajar hasta 0 grados también, pero no se cancela nada. Aquí vamos a estar. Si resulta que los cortes siguen, pues aquí vamos a estar. Y si estando aquí no hubo luz en todo el tiempo, pues ni modo, ¿verdad? Pero no vamos a desaprovechar la oportunidad de congregarnos porque es un mandato. Así que, si Dios quiere, nos vemos aquí entonces el próximo sábado. Gracias.